temático de la primera epístola de Juan se encuentra en el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Parecía que no íbamos a llegar nunca al final de la primera epístola de Juan y con la ayuda del Señor hoy día la terminamos. Así que gracias al Señor porque Comunidad de Gracia ya lleva 2 libros a su haber, ¿cierto? Damos gracias al Señor por la posibilidad de poder entender su palabra, estudiar su palabra. Amén. Mientras cantaba la alabanza, meditaba en lo que el Señor nos hacía leer con mi esposa durante esta mañana, porque tomamos el desafío de leer la Escritura de manera práctica y hoy día nos tocaban los últimos capítulos de Job, cuando empieza a intervenir Dios y nos dábamos cuenta de lo pequeño que somos y de lo grande que es Él. Le invito a que leamos Primera de Juan capítulo 5, versículos 13 en adelante, dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Le invito a que cierre sus ojos para que oremos delante de la presencia del Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos das la posibilidad de meditar en tu palabra, de poder entenderla, de poder escudriñarla y sobre todo poder atesorarla. Como decía el salmista, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor amado, en esta tarde y pedimos que tú nos des la claridad, el entendimiento para poder estar atentos a tu palabra, a tu voz, y pedimos que también, Señor amado, nos hagas con un corazón receptivo, un corazón humilde para escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hace algunos meses comenzamos, ¿cierto?, el estudio de la primera epístola de Juan. Hoy día llegamos al final, como decíamos, ¿cierto? Y como últimos versículos, ¿cierto?, podemos tener este tema que lleva por título Certezas cristianas, ¿ya? Certezas que podemos tener en la vida cristiana. La vida en este mundo caído está llena de incertidumbres, ¿cierto? Y hay escasas garantías para las personas que habitan en este mundo caído. Basta mirar a nuestro alrededor como las enfermedades, los accidentes, hoy día la violencia, ¿cierto? Incluso la vejez, ¿cierto?, nos va a pasar la factura a todos en algún momento. Santiago nos dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, aludiendo a lo que es nuestra vida en la tierra, ¿cierto? En otras partes dice que somos como la hierba o como la flor del campo, ¿cierto? Que en la mañana somos y en la tarde ya estamos marchitos, ¿cierto? Las relaciones humanas van y vienen. La fidelidad de las personas
dura el tiempo en que le son útiles para el otro, hasta que encuentran que ya no son útiles y muchos desechan esas relaciones. La incertidumbre por el futuro, ¿cierto?, lleva a gastar grandes sumas de dinero en los seguros, seguros de vida, seguro de salud, seguro por los bienes materiales, por el auto, por la casa, ¿cierto? Sin embargo, la incertidumbre más profunda y con las consecuencias más desastrosas no se encuentra en este reino material, sino que se encuentra en el reino espiritual. Las personas que rechazan el Evangelio están sin Dios y por ende sin esperanza. Pablo se lo dice a los Efesios, sin Dios en el mundo y sin esperanza. Por lo tanto, su final para aquellos será enfrentar la ira de Dios y su destino será el infierno, que hemos entendido que es estar eternamente separado de Dios. La mayoría de las personas ponen su esperanza en la religión, en ideologías falsas y llevan una aparente felicidad eterna. Además, se ha hecho popular que todas las religiones llevan al cielo, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso? Parece que todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Bueno, aquí ha modificado un poco el adagio, dice, todas las religiones llevan al cielo. Que todos son buenos y que todos caminamos para el mismo lugar. Eso es lo popular. Lo que no es popular es que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Que el Evangelio es el único camino al cielo y que el que no cree se va al infierno. Eso no es popular. Dígale a alguien que se vaya al infierno, le aseguro que no va a recibir una buena respuesta, ¿cierto? Por lo tanto, en un mundo de incertidumbre, en un mundo de relativismo, ¿cierto?, de engaño, la palabra del Señor proclama la verdad. Y hay 5 conceptos que de alguna manera conforman este nuevo paradigma bíblico: objetividad, racionalidad, veracidad, autoridad, incompatibilidad. Objetividad. La verdad es objetiva, no es subjetiva, porque viene de parte de Dios y está revelada en la Escritura. La racionalidad, la revelación de Dios es algo que nuestra mente humana puede entender. No es algo místico, no es algo que está reservado solamente para un grupo selecto de personas, sino que nuestra mente puede comprender la verdad revelada de Dios. Veracidad. La Biblia, adecuadamente interpretada, es la verdad de Dios. Autoridad. La verdad lleva consigo o conlleva la autoridad de Dios. Por lo tanto, es vinculante para todo aspecto de nuestra vida. Y finalmente, incompatibilidad. Si la Biblia es veraz, todo lo que la contradice es erróneo. Por lo tanto, la Biblia, la palabra del Señor, está llena de certezas absolutas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que la palabra de Dios es veraz, que solo Dios es Dios, que el pecado produce consecuencias, que a través de la Escritura podemos encontrar el plan de redención, entre muchas otras verdades que encontramos en las Escrituras. Bueno, en estos versos finales, Juan escribe su epístola con el fin de dar certeza a sus lectores. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿cierto? El objetivo de Juan es dar certeza a sus lectores en lo concerniente al tema de la salvación. Los versículos 13 al 21, que son los que leímos ahora, ¿cierto?, son un epílogo de la carta, con un poderoso punto culminante en todo lo que él ha escrito anteriormente. A lo largo de Juan, de su carta, él ha expuesto las pruebas de un verdadero cristiano, ¿cierto? Y su motivación ha sido básicamente desenmascarar
los falsos profetas, los falsos cristianos que se habían infiltrado en la iglesia, ¿cierto? Pero también su propósito es pastoral. Su propósito es darle mayor confianza y seguridad a los que eran cristianos verdaderos, para que se contrastaran con aquellas que no lo eran. Por lo tanto, había un doble propósito de parte de Juan en su carta. Por lo tanto, Juan enfoca en estos últimos versículos 5 aspectos de los cuales los cristianos pueden estar seguros. 5 aspectos de los cuales los cristianos pueden estar seguros. Número 1, la vida eterna. Número 2, la oración contestada. Número 3, la victoria sobre el pecado. Número 4, la pertenencia a Dios. Y número 5, la deidad de Cristo. La propuesta de hoy es: ¿podemos disfrutar verazmente de las certezas que Juan expresa en su epílogo? Bueno, veamos nuestro texto. Vamos a desmenuzar estos versículos para analizar estas 5 verdades, estas 5 certezas que debemos tener como hijos de Dios. Dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito. ¿Qué cosas os he escrito? Bueno, todo el contenido de la carta. Él nos ha escrito, ¿cierto? Y fíjense, ¿os he escrito a quién? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, los destinatarios no son cualquier persona, sino que los destinatarios de la carta son los hijos de Dios, ¿ya? Para los que creen, para los hijos. Bueno, ¿y para qué lo ha escrito? Para que sepan, ¿cierto?, que tienen vida eterna. Si nosotros recordamos lo que él escribió en el capítulo 1, ¿cierto?, en el verso 4, cuando él anunció el propósito de escribir la carta, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿ya? Y ahora él está cerrando su carta, él está mirando lo que él escribió, ¿cierto? Y ambos versos declaran el propósito del apóstol al escribir su carta, ya que es la seguridad de la vida eterna la que produce la plenitud del gozo en el cristiano. Podemos encontrar también un paralelismo de este versículo con lo que él escribe en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, en el versículo 31 del Evangelio de Juan, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjese usted que Juan escribe su Evangelio con el propósito de que las personas pudieran creer y ser salvas. Y escribe su primera epístola para que ahora los que son salvos estuvieran seguros de que son salvos. Como ya ha quedado claro, las bendiciones de la salvación y las certezas son únicamente para quienes creen en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, era para los hijos. Él había garantizado estas promesas, ¿cierto? Y la garantía había sido que había enviado al Espíritu Santo como prueba de ello. Sin embargo, la iglesia de Éfeso, los destinatarios de la carta, había sido una iglesia golpeada por un falso evangelio, por falsos maestros y falsos cristianos que se habían infiltrado, ¿ya? Por tanto, Juan lo que hace es exponer, por medio de los contrastes, ¿cierto?, lo que hemos dicho a lo largo de todo el estudio de la carta, la verdad absoluta para su seguridad y tranquilidad acerca de quiénes eran los verdaderos hijos de Dios que poseen vida eterna. La vida eterna es vivir para siempre con Dios en el cielo. No es vivir una vida de placeres mundanos, ¿cierto? Una vida de jolgorio,
¿cierto? Porque algunos piensan que vivir la vida eterna es vivir en base a los placeres que este mundo ofrece. No, la vida eterna es vivir para siempre con Dios en el cielo. Esto conlleva conocer a Jesucristo, quien es la vida eterna, así como participar de su vida. Juan lo describe así en su Evangelio, en el capítulo 17, en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, los hijos podemos disfrutar de la vida eterna porque conocemos al Padre y participamos de Él a través de Jesucristo. Esta vida eterna ya la poseemos, ¿cierto? Pero llegará un día en que esta vida eterna no estará encerrada en esta carne pecaminosa y caída. Entonces, la gloria de esa vida eterna resplandecerá a través de cada uno de los cristianos al ser despojados de sus cuerpos mortales. Por lo tanto, qué hermosa es la primera certeza que podemos tener como hijos, ¿cierto? De que tenemos la vida eterna. La segunda certeza es la oración contestada. Vamos a leer los versos que siguen. Dice de nuestra lección, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahí como que se nos enreda un poco en la parte final, pero vamos a tratar de desenmarañar un poco lo que quiso decir el apóstol Juan. Como dijimos en el segmento anterior, ¿cierto? En la promesa anterior, disfrutar plenamente de la vida eterna aún no es posible porque estamos en nuestra carne, en nuestra humanidad caída, pero mientras podemos disfrutar de todos los recursos que Él nos otorga, lo podemos hacer a través de la oración. La palabra clave de este segmento es confianza, la palabra griega parresia, que significa literalmente libertad de expresión. Y si usted se fija, cuando el apóstol dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿cierto? La traducción de la frase confianza en Él, de alguna manera tiene el sentido de confianza en su presencia. Y si nosotros vamos, ¿cierto?, ahora a contrastarlo con lo que nos dice el libro de Hebreos, ¿cierto?, que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, a través de Jesucristo hay un acceso con seguridad y confianza a Dios, quien nos permite, ¿cierto?, ese acceso. Por lo tanto, la promesa de Dios es que los creyentes pueden venir confiadamente ante su trono. ¿Para qué? Para pedir misericordia y hallar gracia. Y Él oirá nuestras peticiones. Ahora, oír nuestras peticiones no es solamente un sentido de conciencia o de conocimiento de lo que estamos pidiendo, ¿ya? Sino que de alguna manera Él nos otorga lo que nosotros pidamos. Es como si nos estuviera dando un cheque en blanco firmado para pedir cualquier cosa que Dios nos entrega, pero con un habilitador, con un condicional, que dice,
las peticiones deben ser conforme a su voluntad. ¿Ya? O sea, ¿cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? Esa debiera ser nuestra pregunta, ¿cierto? Porque si Él me va a otorgar todo lo que yo le pida, pero va a ser conforme a su voluntad, no puedo pedir cosas que sean egoístas, ¿cierto? No puedo pedir cosas que van a ser de perjuicio para mi vida, o cosas que son un capricho, ¿cierto? Sino que van a ser de acuerdo a su voluntad. Bueno, ¿cómo puedo orar de acuerdo a su voluntad? Lo primero que debemos saber es que el requisito básico para pedir y que Él nos oiga, ¿cierto? Y cumpla nuestras peticiones es que debemos ser salvos, ¿ya? Debemos ser hijos, ¿ya? Dios no está obligado a responder una petición de un incrédulo, a menos que le sea útil a su propósito divino, ¿cierto? Pero ¿a quién va a oír el Padre? A los hijos. Por lo tanto, el primer requisito para poder orar delante de su presencia y que Él nos oiga es que seamos hijos de Dios, que tengamos la salvación. Juan nos ilustra este principio de esta forma. En 1 de Juan 3, 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por lo tanto, somos hijos, amamos a Dios, amamos su palabra, guardamos su palabra y por lo tanto pedimos y Él nos oye y nos responde porque pedimos de acuerdo a lo que Él nos demanda. Jesús destacó también este principio de la siguiente forma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y muchos se cuelgan de ese versículo para decir, bueno, tenemos chip libre para pedir lo que quisiéramos, ¿cierto? Pero hay una condicional, ¿cierto? Como decíamos, un habilitador. Y esa es la permanencia. Permanencia en su palabra. Permanecer en el Señor. Por lo tanto, solamente los creyentes, es decir, aquellos que obedecen los mandamientos, pueden tener la seguridad de que Él contestará sus oraciones. ¿Cómo podemos orar de acuerdo a su voluntad? Bueno, dijimos, debemos primero ser salvos, debemos ser hijos. Para orar de acuerdo a su voluntad, debemos confesar nuestro pecado. No podemos esperar que nuestras oraciones sean contestadas si es que tenemos un pecado oculto, si es que no hemos confesado delante de Dios que hemos pecado. Mire, el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Él no me habría escuchado. Por lo tanto, una vez más, la promesa del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, afirma el requisito de orar conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, el requisito de orar conforme a la voluntad de Dios es confesar nuestro pecado. Orar en el nombre de Jesús es orar en consonancia con quién es Él, ¿cierto? Con el objetivo de que nuestras peticiones traigan a Él la gloria. La meta de nuestra oración, por lo tanto, no es satisfacer nuestros deseos egoístas, sino que es alinear nuestra voluntad con su propósito, con su voluntad. Bueno, sigamos en nuestro texto base. Dice, si alguno, pareciera que aquí diera un giro, ¿cierto? El apóstol dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado,
que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pareciera que aquí el apóstol da un giro en el tema, ¿cierto? Sin embargo, es muy vinculante con lo que él estaba diciendo en el verso anterior. Estábamos hablando, no debemos perder de vista que aquí el objetivo de Juan es transmitirnos certezas, ¿cierto? Y la certeza es para los hijos que piden a Dios y que Dios va a contestar de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, aquí Juan describe dos escenarios. Si ustedes ponen atención a los versos que leímos, versos 16, 17, dice, el pecado que conduce a la muerte y el pecado que no conduce a la muerte. Dice, la instrucción es para los hermanos, que si ven a otro hermano cometer pecado, ¿cierto? Dice, oren por él, ¿cierto? Para que el Padre le dé vida. Por lo tanto, orar por ese hermano da cuenta de que de alguna manera debemos exhortarnos, debemos pastorearnos los unos a los otros. Recuerde que Juan venía hablando acerca del amor, ¿cierto? Que nosotros teníamos que amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, si yo veo a un hermano que comete un pecado visible, ¿cierto? Porque hay pecados que tal vez el otro no va a poder mirar porque lo tiene en su corazón, pero es un pecado visible, mi función como parte del cuerpo de Cristo es orar por mi hermano para que el Espíritu Santo lo amoneste y de alguna manera se arrepienta, hablar con él, ¿cierto? De acuerdo a las normas de disciplina que Jesús establece en el Evangelio para poder amonestarle y que se arrepienta de su pecado, ¿ya? Pero es evidente que Juan, al escribir estos versos, y sus lectores, ¿cierto?, sabían además un concepto que para nosotros, que hoy día tomamos estos versículos, se nos torna un poco complejo, porque habla del pecado de muerte, y en la otra versión dice el pecado que conduce a la muerte, y no hace ninguna aclaración. Por lo tanto, el lector y Juan sabía de qué se estaba tratando. Bueno, el problema es para nosotros, cómo lo interpretamos, ¿cierto? Porque uno podría decir, wow, ¿a qué se refiere con esto que el pecado de la muerte? Los intérpretes de la Escritura, los exégetas, los comentaristas, ¿cierto?, a lo largo de la historia de la Iglesia han ofrecido varias explicaciones acerca de esto del pecado que conduce a la muerte. Hay algunos que han dicho, se refiere a los pecados mortales, ¿cierto?, en la terminología que ocupa la Iglesia Católica. No sé si usted se acuerda, o si alguno ha sido católico antes, acerca de estos pecados capitales, ¿cierto?, pecados mortales, versus los pecados veniales o los pecados menores, ¿cierto?, refiriéndose a esos pecados mortales como por ejemplo el adulterio, el asesinato, la idolatría. Bueno, si se refiriese a eso, el apóstol Juan dice, yo les digo, no oren por ese. Pero fíjese usted que se nos acortaría mucho la cantidad de personas que podrían cumplir con el estándar. Porque, por ejemplo, grandes hombres de la Biblia, por ejemplo, Moisés fue un asesino. David fue un adúltero, fue un asesino, ¿cierto? Pablo mismo ayudó a eliminar a muchos cristianos durante la fase inicial. Por lo tanto, podemos descartar esa analogía. Bueno, los intérpretes también han dicho, se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otros dicen, se refiere a la apostasía o al rechazo persistente y deliberado a la verdad de Cristo. Bueno, como Juan, nosotros tenemos que leer el contexto, ¿cierto? Como Juan se está refiriendo acerca de la vida eterna, ¿cierto? Y habíamos escuchado de él mismo, ¿cierto? Que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida y por lo tanto está en un camino de muerte. Por lo tanto, el pecado que conduce a la muerte es aquel que no te da vida o es aquel que te separa de la vida eterna. Es decir, no hay pecados grandes o pecados chicos. Todos son falta
delante de la presencia de Dios. Y Santiago nos dice que si quebrantamos la ley en un punto, nos hacemos culpables de toda ella. Por lo tanto, no existen los pecados veniales, ¿cierto? Y los pecados capitales, como dice la enseñanza católica. El pecado que lleva a la muerte es el que excluye o es el que te excluye del reino de la vida, que le impide que tengas al Hijo de Dios en tu vida. Por lo tanto, en ese contexto, el que comete pecado que lleva a la muerte da cuenta que vive en ese reino de muerte. Es aquel que está en el mundo bajo el control del maligno. Por lo tanto, se refiere a los incrédulos. ¿Ya? Las personas que cometen pecado que lleva a la muerte es producto de tener un corazón que no ha sido regenerado, a pesar de llamarse a sí mismo tal vez como cristiano, ¿ya? Pero ese hermano, ¿cierto?, no se somete a la autoridad de Cristo, no ama a sus hermanos, por lo tanto, es un incrédulo, es un no cristiano, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos decir que duro Juan para decir que se ore solo por aquellos que cometen pecado no de muerte o pecado que no conduce a la muerte, es decir, hermanos que se han visto cometiendo un pecado. Bueno, nuevamente tenemos que ponernos en el contexto de cómo está escrita la carta. Debemos recordar que la iglesia a la cual está escrita la carta, probablemente muchos dejaron la iglesia. Muchos, ¿cierto?, se fueron de la congregación. De hecho, él dice en alguna parte, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, se negaron, ¿cierto?, que Jesús era el Cristo, con doctrinas falsas, ¿cierto? Negaron que vino en carne y por lo tanto se han puesto a sí mismos por sobre a la doctrina de los apóstoles. Por tanto, de alguna manera lo que está haciendo Juan es centrar su atención pastoral en fortalecer la comunión con aquellos que permanecieron. Y dice, no tiene sentido interceder por aquellos que persisten en creencias erróneas de Jesús y que les impide de alguna manera recibir el perdón. Por lo tanto, está muy acotado a ese grupo de personas que abiertamente habían rechazado la deidad de Cristo. Es por ello que Juan da esa instrucción. Sabemos que Dios se toma en serio el pecado, que no lo toma a la ligera, y Juan lo recuerda en nuestro texto. Toda injusticia es pecado, ¿cierto? Todo pecado sabemos que es una violación de la ley divina y una afrenta a Dios, y es necesario que lo confesemos, que lo abandonemos, que sintamos vergüenza por haber pecado y nos arrepintamos, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra tercera certeza que el apóstol Juan nos escribe en este epílogo es la victoria sobre el pecado. El verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Bueno, como dice nuestro hermano Mauricio, hagamos un análisis observacional del versículo. Sabemos. ¿Quién sabemos? Juan y sus lectores, ¿cierto? Los hijos, los cristianos. Sabemos. ¿Qué cosa sabemos? Que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, los regenerados, ¿cierto? Los cristianos, no practican el pecado. ¿Ok? Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿a quién se refiere aquel que fue engendrado por Dios? Se refiere a Jesucristo, a su único, ¿cierto? A su Hijo. Por lo tanto, los cristianos, los regenerados, los que han tenido un nuevo nacimiento, no practican el pecado, no se deleitan en el pecado, ¿cierto? Por lo tanto, entendemos que ningún corazón regenerado tiene un patrón continuo de pecado. Los incrédulos
no pueden hacer nada más que pecar. Recordemos que en la enseñanza de la doctrina de la martirología entendíamos que en la caída, ¿cierto?, el hombre perdió la capacidad para no pecar. Por lo tanto, el hombre incrédulo, el hombre con una naturaleza caída, lo único que sabe hacer es pecar. No sabe no pecar. Y esa condición la tienen desde su nacimiento. Si usted ve a los niños pequeños y le dice, bueno, ¿y quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a hacer cosas así? Eso no lo ven en la casa. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es parte de la naturaleza caída que todos nosotros traemos desde nuestro inicio. Por lo tanto, el hombre caído es esclavo del pecado. Vive bajo el dominio de Satanás. Son enemigos rebeldes e insolentes a Dios. El hombre separado de Dios, como dice el doctor Sproul, empuña su mano contra el rostro de Dios, porque aborrece a Dios. ¿Ya? Pablo lo resume así es nuestra condición. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Es una condición extrema, ¿cierto? Muerte espiritual. No es una enfermedad grave, ¿cierto? No es que estuviéramos en la UTI a punto de morir y había una isla de bondad dentro de nosotros, ¿cierto?, a la cual apelar, sino que estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Por lo tanto, es importante entenderlo porque la salvación viene total y absolutamente de parte de Dios. No es que tú recibas y aceptes el llamado del Evangelio, como en otras partes se induce a creer que si tú crees y tú aceptas, ¿cierto? No eres tú el que acepta, es Dios quien tiene misericordia de ti, que te despierta de esa muerte espiritual, te liberta de la esclavitud del pecado y ahora te hace siervo de la justicia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, así estábamos todos antes que Cristo nos conociera, muertos espiritualmente, con una vida de pecado. Pero un cristiano no puede vivir en ese patrón de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es incompatible con la ley de Dios, porque el pecado es incompatible con la obra de Cristo, porque el pecado es incompatible con la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, que los creyentes no vivan continuamente en pecado no significa que nunca pequen, ¿cierto? No significa que tenemos una aureola, ¿cierto? Y tenemos ahora la santidad perfecta. No. Juan de hecho lo dice, que si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso, ¿cierto? Porque vamos a seguir pecando, porque seguimos en nuestra naturaleza caída. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el incrédulo? Es que ahora el cristiano no se deleita en su pecado. Y cuando peca, se contrista, porque le falló a su Señor. No le falló a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su jefe, a su hermano, a su amigo, sino que le falló a su Señor. Y se entristece porque contesté de una manera que no debía haber contestado. Porque mi reacción no fue una reacción que le trae gloria al Señor. Esa es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Por lo tanto, ya no somos esclavos del pecado. Mire, en Romanos hay una porción donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 6, verso 17 en adelante, que dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, ¿cierto?, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis ahora a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, si ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, que es el proceso por el cual los cristianos nos vamos haciendo cada vez más semejantes al molde perfecto que es Cristo el Señor. Es un proceso que comienza con la regeneración y termina el día en que nos muramos. Es decir, dura toda nuestra vida, ¿cierto? Aquí en la tierra. Por lo tanto, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por lo tanto, los no redimidos son esclavos del pecado, pero los que han sido regenerados, los que han sido redimidos, han obedecido de corazón a la ley de Dios y por lo tanto, después de haber sido libertados del pecado, vienen a ser siervos de la justicia y reciben la vida eterna. Un creyente nunca puede volver a un patrón de pecado. Y fíjese usted que en este verso, el verso 18 de nuestra lección, dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es decir, Cristo, como buen pastor que cuida sus ovejas, nos guarda. Cristo es para los creyentes como un ancla segura, como dice el libro de Hebreos. Un barco que no tiene un ancla, ¿cierto?, puede sufrir los efectos del viento, de las corrientes, y esa embarcación puede llegar a sucumbir. Sin embargo, tenemos un ancla segura y firme, como dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo el Señor, es nuestra ancla segura. Si bien es cierto, la Biblia nos instruye a que debemos procurar preservarnos puros, ¿cierto?, de guardar sus mandamientos. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que de alguna manera, ¿cierto?, sobrenatural, Dios preserva a los suyos, preserva a los hijos. Y eso es una garantía, eso es una certeza, mi hermano, para que usted lo tenga seguro. El Señor te va a guardar. Vas a poder a lo mejor ser sometido a azote, ¿cierto? Vas a tener pruebas, dificultades, vas a pecar probablemente muchas veces, vas a llorar. Pero la promesa del Señor es que Él te va a guardar. Él los tiene en el hueco de su mano y nadie podrá arrebatarnos. Por lo tanto, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, la palabra del Señor así lo refiere. Él cumple sus promesas, cumplirá su propósito de guardar a los escogidos. Si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿podrá dejarnos escapar del hueco de su mano? Si Él fue el que nos escogió. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También lo demuestra la oración intercesora de Cristo, su oración sacerdotal, cuando dice, Padre, guárdalos en tu nombre. También lo demuestra la realidad teológica de tener una unión inseparable de Cristo y los creyentes. Lo demuestra el alto precio que tuvo que pagar en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por lo tanto, todo confirma que Él preserva a los creyentes. Nuestra cuarta certeza es que le pertenecemos a Dios. Y el verso 19 dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A pesar de que existen tantas entidades políticas, sociales, culturales en el mundo, ¿cierto? Solo existen dos reinos,
el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Ya? Y sepa usted que el privilegio que nos consuela a los cristianos, además de todo lo que ya hemos enunciado, es que le pertenecemos a Dios. ¿Ya? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿cierto? Por otra parte, el mundo entero, su política, su economía, su educación, su entretenimiento, incluso su religión, ¿cierto?, está bajo el poder y el control del maligno. El sistema mundial es hostil para Dios y es hostil para los cristianos. Puesto que el mundo está totalmente bajo la influencia de Satanás, los creyentes deben evitar su contaminación con el mundo. Por tanto, no hay una tercera opción, no hay un tercer grupo, ¿cierto? No hay algo intermedio ni a medias. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No existe otro padre. Por lo tanto, el Señor nos consuela y nos dice, le pertenecemos a Dios. Santiago nos exhorta a no contaminarnos con el mundo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, el Señor nos ayude a vivir de una manera piadosa, de acuerdo a quien le pertenecemos, ¿cierto? Y nuestra quinta y última certeza que el apóstol Juan expresa en este epílogo es acerca de la deidad de Cristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Con estos versículos finales, Juan cierra el círculo. Juan comenzó en el capítulo 1, ¿cierto?, con la venida del Verbo, ¿cierto? Y finaliza con la seguridad de que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que nuestra fe no es abstracta, no es algo teórico, sino que se basa en la realidad de la venida corpórea del Hijo de Dios, en su muerte y en su resurrección. Y nos llama la atención cómo Juan enfatiza con la palabra verdadero. Fíjese usted que en esos versículos finales la palabra verdadero está escrito 3 veces, ¿cierto? Y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y fíjese, pone un punto seguido y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. La deidad de Jesucristo es un elemento esencial de la fe cristiana. Como decía el estudio bíblico, ¿cierto? En Cristo habita completamente la deidad, ¿cierto? Y nadie que rechaza a Jesucristo puede ser salvo. Él es la única forma en la cual podemos salvarnos de la ira de Dios. Y la advertencia final, en la última frase, cuando dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Refleja la importancia de adorar de manera exclusiva al Dios verdadero. El peligro de la idolatría era especialmente importante en Éfeso, ¿cierto? Sin embargo, no es el único lugar en el mundo donde abunda la idolatría. Cualquier cosa que las personas eleven por sobre Dios es un ídolo en tu corazón. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu profesión, tus estudios pueden transformarse en un ídolo. Y Él no quiere que nosotros tengamos un ídolo. ¿Ya? Toda altivez, dice 2 Corintios 10:5, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios debe ser destruida y solo Cristo debe ser exaltado. Finalmente, como dice el pastor Tolopilo, vamos a aterrizar este avión que ha sido un poco extenso, para decir que la carta de Juan, de alguna manera, nos llena de riquezas y de certezas. Fue una bendición haber estudiado la epístola de Juan. Lo que él quería era que sus hijos, los lectores originales, supieran que eran salvos.
Y gracias al Señor por su palabra. Para los lectores de Juan había 5 certezas que hoy día destacamos, ¿cierto? Que fueron reservadas solo para los hijos. Vida eterna, nuestra oración, esa oración que tú haces en la mañana, al mediodía, en la noche, en la cual tú alineas tus peticiones con su voluntad, es una oración que no está en balde, sino que es una oración oída, es una oración contestada. La victoria sobre el pecado, el no tener ya un patrón de vida que se complace en la maldad, el que le pertenezcamos a Dios y disfrutar de la deidad de Cristo. Hoy nosotros como iglesia recibimos la enseñanza de la importancia de estar seguros de quiénes somos. Hijos con tremendas riquezas espirituales a nuestro favor. Según la exposición de la doctrina de la soteriología, el doctor R.C. Sproul distingue la existencia de 4 personas en el mundo, de 4 tipos de personas en el mundo. Los que no son salvos y saben que no lo son, los que son salvos y están seguros de que lo son, los que son salvos y no saben o no están seguros de que son salvos, y el cuarto grupo, que es el más conflictivo de todos, es los que no son salvos y creen que sí lo son. Lamentablemente, en la actualidad, muchas iglesias se llenan con personas que viven un evangelio adaptado a su cómoda situación personal. Toleran el pecado, viven felices porque pregonan un Dios de amor creado en sus mentes muy distinto al Dios que ha sido revelado en las Escrituras. La pregunta es para nosotros hoy, hermano, ¿a cuál grupo perteneces tú? Tristemente, muchos llegarán al final de sus días y escucharán una sentencia aterradora. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos dirán, pero Señor, si en tu nombre hicimos muchas cosas, pero será tarde. Nunca fueron conocidos por Dios. Juan te habla a ti hoy día de certezas. Si eres hijo verdadero, si has dado un fruto de amor por Dios y su palabra, tienes vida eterna con Dios, tu oración es oída en el trono de la gracia y conforme a su voluntad te responde. Ya no vives esclavizado por el pecado, sino que eres un siervo de la justicia. Le perteneces absolutamente a Dios porque has creído en Jesucristo como su Hijo, como su único. Pero tal vez hay alguien aquí que está en la vereda del frente, con muchas dudas. Bueno, este es tu momento. No esperes más. Ven ante Él en arrepentimiento y fe. Y esta es la ocasión que a lo mejor el Espíritu Santo hace el llamado eficaz para tu vida, para convencerte de tu pecado, para que te avergüences de él, para que le pidas perdón al Señor, para que te sometas a la autoridad de tu Señor, para que seas moldeado por Él. Me encanta la ilustración que ocupa el pastor Sugel cuando dice que el Espíritu Santo es el artista. Su palabra es el cincel. El modelo es Cristo. Y tú, mi hermano, eres esa roca dura que debe ser moldeada a la imagen perfecta del Señor. Que el Señor nos dé la capacidad de arrepentirnos para que podamos ser humildes al consejo de su palabra. Le invito a que cierre sus ojos para que oremos delante de la presencia del Señor.